pero de alguna otra manera no saben o desconocen del propósito por la cual están haciendo las cosas. Muchos jóvenes hoy están aquí sentados en la iglesia, su vida, para ellos quizás tener una buena conciencia de que pude cumplir con un domingo, vine a la iglesia, estoy bien con Dios, no estoy en pecado, y se conforman con solamente tener una rutina clásica religiosa en su vida para ellos poder decir que pues de alguna manera Dios los entiende, muchas tareas, trabajo, novio, novia, agenda llena y pues solamente dedicamos un solo domingo o un viernes o un solo día a la semana a Dios. Eso nos lleva a poder preguntarnos nosotros mismos que si lo que estamos haciendo para Dios lo estamos haciendo en base a un propósito o realmente lo estamos haciendo porque ya hemos cogido el ritmo religioso para hacer las cosas. Definitivamente hay muchos jóvenes que desconocen su propósito. Hay muchos jóvenes que no saben para qué Dios los llamó, no saben para qué están en la iglesia, no saben para qué alaban, tocan o vienen o cumplen con un horario eclesiástico para venir a una iglesia, pero desconocen totalmente el propósito de Dios. Mi motivo en esta noche no es predicarle tan largo, solamente llamar la atención de usted para que lo que hagamos lo hagamos con un propósito. Diga conmigo propósito. Hoy yo le quiero hablar conectando con tu propósito. Conectando con tu propósito. Es muy importante que el joven sepa para qué hace lo que hace. ¿Por qué viene a la iglesia? Vengo a la iglesia porque mi papá me obliga o porque no quiero verle la cara de molestia a mi papá porque no fui a la iglesia. O vengo a la iglesia porque realmente tengo un propósito en la cual yo debo cumplir. No hablo de que tengo alguna tarea específica, por ejemplo, los audiovisuales que tienen un horario y me toca el viernes hacer cámara 1, cámara 2, director, tantas cosas, Prepper Center. Hablo de que realmente vengo a un lugar para recibir una enseñanza que me va no tan solo a descubrir mi propósito, sino me va a dar sentido, me va a dar constancia, me va a dar madurez en lo cual yo estoy avanzando para ese propósito en la vida. Y es muy interesante lo que dice Colosenses 15 al 17. Estaba leyendo antes unas notas que hice en el 2013 acerca de este versículo. Dice Colosenses capítulo 1, 15, 17. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, refiriéndose a Jesús. El primogénito de toda la creación, o sea, antes de que Dios creara todas las cosas, Dios creó a su Hijo. Dios tuvo el privilegio de que antes de que todo lo que hemos podido ver hoy que existe, Jesús fue antes de todo eso y lo vamos a leer aquí adelante. Dice el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. La frase clave de este versículo dice, y en Él, y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Esta palabra subsisten se puede dividir en dos, sub y existir. Quiere decir que la misma existencia está por debajo de la existencia de Jesús. Y vamos a explicarlo un poquito más. Por ejemplo, usted ha visto que hay coroneles y también hay subcoroneles. O hay capitanes o subcapitán. O hay director o subdirector. O sea, ese subdirector depende obligatoriamente del director que está en la cabeza.
Ese subcapitán depende originalmente del capitán que está por encima de él. Quiere decir lo que está diciendo Pablo aquí en Colosenses capítulo 1, versos 15 y 17, que la misma existencia, todo lo creado, subsiste por causa de la existencia de Jesús. O sea, Jesús está por encima de todo lo creado. Y todo lo creado existe por causa de la existencia de Jesús. Es algo muy interesante cuando usted puede leer y comprender esto. Usted puede anotar este versículo y puede leerlo más en casa y puede meditar más en él. Cuando usted se dé cuenta de que toda la creación tiene un propósito, de que toda la creación hay una causa por la cual existe y por la cual está existiendo en este mundo. O sea, todo lo que fue creado, todo lo que ha sido creado, tiene un propósito que está ligado literalmente a Jesús. Eso nos habla de que nuestra existencia como seres humanos está ligada totalmente a la existencia de Jesús. Quiere decir que cada uno tiene un propósito. Diga conmigo, cada uno tiene un propósito. Definitivamente al estudiar la palabra de Dios, encontramos la Biblia repleta de propósitos para nuestra existencia aquí en la tierra. La casualidad es la explicación por los científicos como lo que originó la existencia. O sea, de alguna otra manera los científicos creen que por la casualidad, hablando específicamente de la teoría del Big Bang, se chocaron dos átomos y crearon lo que hoy existe. Otros dicen que de la nada surgió algo y en casualidad salió algo que hoy en día la gente no se puede explicar cómo fueron creados los objetos que hoy son objetos de estudio, en la cual no comprendemos cómo de alguna otra manera fueron creados. Ustedes han visto quizás los que saben un poquito más de ciencia, la investigación que se ha hecho sobre el agujero negro. Cómo esta mujer de 28 años creó un algoritmo en la cual pudo fotografiar a lo que nadie ha podido entender cuál es su existencia y qué es lo que realmente significa o por la cual, cuál es el propósito de ese agujero negro. Muchos dicen que por ahí pues se entra a otras dimensiones del tiempo, pues todavía no lo podemos saber porque nos faltan muchísimos años por entenderlo. Pero todo en la vida tiene un propósito. Todo fue creado por causa de un propósito que está totalmente ligado a Jesús. Y tú y yo tenemos que entender que no importa lo que estemos pasando en nuestra vida tiene un propósito. El hecho de que tú no estés en la voluntad de Dios no quiere decir que no hay un propósito para tu vida. El hecho de que no estamos teniendo éxito en lo que estamos haciendo no quiere decir que estamos carentes de un propósito para nuestra vida en Dios. Todos los jóvenes tienen un propósito específico en la vida por la cual tú y yo fuimos creados. La casualidad se puede describir como un momento en el cual suceden las cosas de una manera imprevista. O sea que de alguna otra manera, imprevistamente, se juntaron los momentos o los tiempos en los cuales nos dio a luz todo lo que hoy existe. Dice, por lo general se trata de la combinación de circunstancias en la que quien percibe la casualidad nota que la sucesión de hechos es inexplicablemente extraña e inesperada. Es irónico pensar que existimos por una simple casualidad. Es más sabio pensar que existimos por un propósito. Es lo que los científicos se rompen la cabeza pensando de que si tenemos un propósito, quiere decir que hay alguien que está por encima de nosotros, que realmente es un creador. Y cuando tú reconoces que hay un propósito en la vida, entonces tenemos que reconocer que hay un creador que nos dio propósito. Cuando, no lo invito, pero a mí me gusta leer también la gente que contradice mi fe, para ver cuál es su argumento y por qué ellos creen lo que creen. Y si usted tiene la oportunidad de leer el libro de Richard, no me acuerdo el apellido, Richard Dawkins, El espejismo de Dios.
en la cual él brinda sus argumentos por la cual él cree que Dios es solamente un cuento de la historia que fue creado y que fue pasado por las generaciones, y en la cual hoy las religiones dominan la mente de las personas. Pero realmente cuando tú te haces la pregunta, ¿cuál es mi propósito en la vida? Es la que tenemos que ponernos a pensar que realmente hay un ser creador que formó criaturas que tienen un propósito por la cual existimos en la tierra. Es mi llamado urgente en la cual que cada joven sepa de que tiene un propósito en la vida. Usted no es una casualidad. Usted no fue creado por una noche amorosa entre su papá y su mamá. Solamente. Quizá yo pudiera decir eso porque cuando mi mamá estuvo con mi papá no estaba casada con mi papá. Es más, cuando mi papá embarazó a mi mamá, no eran ni novios. Entonces yo pudiera decir que yo fui creado por la casualidad de dos personas que se unieron. Y bueno, nació Cristian Almengor. Pero no importa en base a qué circunstancia tú fuiste traído a este mundo, tú tienes un propósito en la vida. El hecho de que tú no lo hayas descubierto hasta ahora no quiere decir que no existe un propósito. El hecho de que no hayamos comprendido quién nos dio ese propósito y para qué fuimos creados no quiere decir que no tenemos un propósito en la vida. Lo que pasa es que muchos jóvenes se resignan, muchos jóvenes se niegan a pensar que existe un propósito por el cual tú y yo fuimos creados. Y también le doy la razón a cientos y cientos de miles de jóvenes en las cuales la iglesia no ha sabido canalizar el propósito de ciertos jóvenes dentro de la iglesia. Lo que pasa es que la religión quiere hacer que todo el mundo piense de una manera diferente o piense de una manera particular para ellos creer que existe un propósito en la vida. Por ejemplo, no sé si a usted le ha pasado, pero hay muchas iglesias que quieren convertir a pastores a todo el mundo. Tú vas a una iglesia, por ejemplo, cuando yo me convertí, todos los jóvenes eran pastores. No había nadie en el que iba a ser un profesor, nadie iba a ser bombero, nadie iba a ser policía. Todos iban a ser profetas, todos iban a ser pastores. Y yo decía, pero no puede ser. No puede ser que Dios nos traiga dentro de cuatro paredes para que todos seamos pastores. Entonces, ¿cómo vamos a poder impactar la sociedad en la cual vivimos? Si todos nos vamos a encerrar dentro de cuatro paredes. Tiene que haber ingenieros, tiene que haber arquitectos, tiene que haber abogados, tiene que haber gente que salga allá afuera y pueda testificar con su vida y pueda impactar a otros. De la misma manera que tú y yo podemos impactar a las personas dentro de cuatro paredes. Mire lo que dice interesante Efesios capítulo 1, versos 3 al 14. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Quiero pausar aquí un momentito porque cuando vemos que dice para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, tenemos el concepto de la santidad. No sé por qué cuando hablamos de santidad vemos una monja al lado. O cuando hablamos de santidad vemos un monje al lado que se va a ir a la montaña, que se va a internalizar en el Cerro Azul y nunca va a bajar y nunca se va a contaminar a la tierra. Me decía un hermano, y ojalá que no esté viendo la transmisión, un hermano, y no voy a decir en qué iglesia tampoco, dice, yo siento el llamado como de irme a la montaña y ya no socializarme con nada y allá poder hacer la voluntad de Dios. Yo le digo, wow, tremendo. Yo también quisiera irme para la montaña y olvidarme de todo lo que está acá abajo. Pero la realidad es otra en la cual tú y yo tenemos que impactar a las personas en esta tierra dentro de lo que tú y yo podemos hacer. Y aquí voy con el mensaje, conectando con tu propósito. Dice, para que fuésemos hechos sin mancha, santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dice, para la alabanza de la gloria
de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del cual hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Nosotros lo primeramente esperamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Ahora, hay muchas personas que dicen, cuando aquí dice para la alabanza de su gloria, es que Dios quiere que yo sea un salmista. Es que Dios quiere que yo solamente la alabe. Y hay gente que dice, hay que adorar aquí en la tierra, porque allá arriba solamente vamos a adorar a Dios por la eternidad. Y yo me atreví a decirle a alguien, no sé si usted se enoje conmigo o quizás comparta lo mismo que yo, pero obviamente adorar a Dios es lo más hermoso y lo más que nos llena, que nos satisface, pero yo no creo que un Dios tan grande nos va a salvar para que eternamente estemos ahí arriba adorándole por la eternidad. Tendría que ser un Dios tan limitado que solamente piensa que va a tener a millones de personas diciéndole santo, santo, santo por la eternidad. Ahí arriba vamos a hacer muchas cosas que usted y yo desconocemos. O sea que nuestro propósito no está ligado a lo que podamos tener un concepto en nuestra mente. Refiriéndome a un testimonio de alguien, no me acuerdo la persona específicamente, pero es de Estados Unidos, dice que en una ocasión él fue sacado de su cuerpo y fue llevado al cielo y Jesús le estaba mostrando todas las cosas. En la tierra, humanamente, en ese día que él fue sacado de su cuerpo y estaba experimentando esa visión, ¿no? En la tierra él cumplía años, pero obviamente él disfrutando lo que Jesús le estaba mostrando. Dice que le mostró el mar, le mostró los árboles y vio a algunos apóstoles y todas estas cosas. No recuerdo específicamente la visión, pero sí recuerdo este punto. Dice que Jesús lo llevó a un mar y dice que, yo leyendo esto decía, es una locura. Dice que Jesús pescó, sacó un pez, dice que lo comenzó a asar o sea, el hombre estaba impactado por lo que estaba ocurriendo en el cielo, porque él no pensaba que en el cielo se podían hacer esas cosas. Ahora, dice que de la nada comenzaron a comer, y dice que Jesús como que se desapareció, pero él como estaba enfocado en lo que estaba ocurriendo en el cielo, no se dio cuenta que Jesús se desapareció. Pero dice que en el momento Jesús aparece y aparece con un pastel de cumpleaños. Pero lo irónico no es que Jesús aparezca con un pastel de cumpleaños. Lo más loco que yo pudiera describir es que Jesús agarró parte del aire y se lo pasó por la nariz. Dice que el hombre quedó atónito, el hombre quedó paralizado, el hombre quedó en pausa porque él decía, ¿cómo Jesús? Primeramente, se acuerda que yo cumplo años. Segundo, me saca un pastel. Y tercero, agarra ice, me lo pasa por la nariz. O sea, cuando tú oyes esta clase de testimonios, quiere decir que el concepto que tenemos del cielo es muy diferente a lo que realmente el cielo es. Este testimonio, sí me sé el nombre, Jesse Duplantis, el pastor Jesse Duplantis todavía está vivo. Dice que él estaba en los cielos. Y obviamente dice que lo metieron en un carruaje y él comenzó a caminar, pero en una ocasión se detuvieron y dice que el ángel le dijo, tienes que caminar ahora. Entonces dice que él podía ver a lo lejos como un sol, y se refería en este caso al sol de justicia, en la cual él dice que pudiera ser eso lo que describe la Biblia. Entonces dice que cuando él caminaba, como
Él estaba en el mundo espiritual, obviamente en el cielo, tenía su mente humana y dice que él buscaba su sombra. O sea, por ejemplo, yo estoy aquí y yo puedo ver mi sombra aquí atrás. Entonces, como el sol estaba allá, literalmente si el sol te pega de este lugar, detrás tuyo va a estar una sombra. Pero dice que él no encontraba su sombra. Entonces él le pregunta al ángel, ¿por qué aquí yo no encuentro mi sombra? Entonces el ángel le dijo, es porque aquí no hay tinieblas, aquí solamente hay luz. Entonces dice que él comenzó a caminar y dice que entre lo que comenzó a caminar, él estaba en un jardín, pero dice que cuando él pisaba la flor no se moría. Usted sabe que cuando usted camina por el césped de su vecino y usted pisa la planta se queda pisada. La planta se queda ahí como que, Dios mío, ¿para qué? Y cuando viene el vecino afuera y dice, ¿qué pasó con mi planta? Y ya los jóvenes salen corriendo. La particularidad del cielo es que él pisaba la planta y la planta no se moría. O no quedaba aplastada, sino que se recuperaba. Entonces dice que le preguntaba al ángel, ¿qué pasó aquí en el cielo? Porque yo estoy pisando y como que la planta no se muere. Entonces el ángel le dijo, pues aquí no hay muerte, aquí solamente hay vida. Y usted puede seguir mirando le doy una abreboca para que usted pueda imaginarse lo que en el cielo existe. Entonces, cuando llegamos aquí en la tierra, en nuestra mente finita, en nuestra mente que está de alguna manera limitada a pensar lo que realmente Dios es, nos podemos dar cuenta de que nuestra vida tiene un propósito en Dios. Ahora, no todos los propósitos son eclesiásticos. Cuando hablo de eclesiástico es que no todo joven tiene un llamado para fluir dentro de un ministerio. Específicamente cuando tú te refieres a que no, es que yo quiero ser un pastor, yo quiero ser un líder, yo quiero ser algo. No todos los jóvenes van a ser pastores. No todos los jóvenes de alguna manera van a ser líderes dentro de una iglesia, pero sí pueden ser líderes en la posición que Dios está colocado. Lo que yo te quiero decir y a lo que quiero llegar es que no suprimas tu propósito a cumplirlo solamente dentro de la iglesia. Expande tu mente y entiende que Dios también tiene un propósito allá donde tú te encuentras. Cuando comprendemos eso, podemos llegar a cualquier área. Podemos llegar a un bufete de abogados, podemos llegar a cualquier empresa, comenzar a trabajar e impactar, porque de acuerdo a lo que dice la Biblia, es que Dios quiere que tú le des alabanza en el lugar donde tú te encuentras. Lo que hacen muchos jóvenes es que vienen a la iglesia y quieren cumplir dentro de la iglesia su propósito. Pero cuando van al trabajo se desligan de su propósito. Entonces, por eso que hay una dualidad. Acá en el trabajo son mundanos y en la iglesia son cristianos. Porque ellos piensan que su propósito está limitado a 4 paredes. Lo que no entienden es que su propósito se puede ejercitar, se puede desarrollar, se puede recibir o se puede captar o se puede desarrollar dentro de algo llamado iglesia, pero se tiene que impactar fuera de la iglesia. Eso nos expande nuestra mente a solo pensar que nuestro llamado está limitado a un liderazgo eclesiástico dentro de una iglesia. Ahora, en el caso particular de este servidor, yo obviamente que he sido llamado y tengo un liderazgo dentro de la iglesia, porque según el beneplácito de la voluntad de Dios y el designio de su voluntad fuese que yo hiciera esto. Pero en tu caso particular puede que tú también hayas sido llamado o puede que no. No quiere decir que no hayas sido llamado por Dios, sino que Dios no te llamó a esto. Dios te llamó a que tú fueras un abogado, pero en tu abogacía pudieras reflejar el amor de Dios. Quizás Dios te llamó a que tú seas un arquitecto, pero en lo que tú desarrollas tu arquitectura, en lo que tú desarrollas y te codeas con las demás personas, tú puedes reflejar la naturaleza de Dios y puedes impactar a las demás personas. ¿Cómo vamos a impactar a los demás jóvenes si solamente pensamos que el propósito de Dios se puede desarrollar dentro de 4 paredes? Y no nos exponemos a salir de lo que llamamos iglesia a impactar a las demás personas. Ahora, yo no estoy diciendo, ni tampoco quiero que se vayan al extremo. En el caso particular, usted ha visto testimonios como el de Juan Luis Guerra, que Dios le ha dado un llamado particular para que él esté en el mundo
desarrolle lo que él ha recibido de Dios en el mundo, pero él no es del mundo. Pero cuando hay músicos cristianos que ven a Juan Luis Guerra y dicen, yo también he sido llamado a cantar en el mundo. Y particularmente te puedo decir en el caso de Principal, yo no sé cuántos conocen a Principal, que él pues era un cantante del mundo, se convirtió y pues Dios, no sé, según lo que él dice, le ha permitido pues cantar en ciertas cosas del mundo para poder impactar a las demás personas. Y usted ha visto, por lo menos, yo en una ocasión, yo estaba en la iglesia donde él estaba, o yo me convertí, o él se convirtió en la iglesia donde yo me convertí. Y pues él llegó a la iglesia y dijo que Dios lo había llamado, y pues en esa ocasión lo invitaron al carnaval y al frente de 25,000 personas hizo que todo el mundo levantara sus manos y levantó mis manos. Digo, si yo voy y le digo al organizador del carnaval, permíteme predicar, quizás no me vaya a permitir, pero como él es y como él tiene esa gracia particular, a él Dios le ha permitido llegar a esa influencia para impactar a más personas. La cosa está cuando todos queremos hacer. El hecho que Juan Luis Guerra, el hecho que Principal, o el hecho que muchos otros estén en el mundo porque Dios le haya permitido hacer eso, no quiere decir que a ti Dios te ha permitido hacer eso. Por lo tanto, tú no puedes ir a la discoteca a cantar canciones del mundo. Porque a ti Dios no te ha dado esa gracia. Porque si no soportas un video de YouTube, ¿cómo vas a soportar un ambiente de discotecas? Ahora, yo no estoy diciendo que ellos son perfectos y que ellos pueden soportar el ambiente en el cual se encuentran, pero Dios le da una gracia. A lo que quiero llegar es que cada propósito tiene una gracia particular que te va a permitir hacer lo que otro no puede hacer porque la gracia de Dios está sobre ti. Yo quiero decirte que cada propósito que Dios te vaya a activar en tu vida tiene una gracia particular que te va a hacer lo que otros no pueden hacer. Por eso no podemos hacer lo que hacen porque esa gracia no la tengo yo. Yo no puedo cantar como otros cantan. Yo no puedo tocar como otros tocan instrumentos porque definitivamente esa gracia no la tengo. Una vez papá me decía, hijito, hoy puedes cantar. Y yo dije, papá, no puedo cantar. ¿Por qué? Porque yo me escucho cuando me estoy bañando y yo sé que no tengo voz para cantar. Ahora, sería incómodo que ustedes me tuvieran que aguantar porque yo tengo la regalada gana que yo quiero cantar. Y ustedes dicen, pero se oye mal. Pero entonces yo digo, no, es que yo soy cantante. Yo tengo la unción de Marcos Witt. O el manto caído de Jesús de la Romero. Yo lo agarré cuando se estaba cayendo. Yo tengo la unción de Jesús de la Romero. Cuando yo sé que no la tengo. Qué sencillo es poder reconocer lo que tú eres y la gracia que tienes sin competir con nadie. Y vivir no en una manera de comodidad, sino vivir sabiendo que tú fuiste creado para eso y que estás haciendo lo que Dios quiere que tú hagas. Por eso hay muchos jóvenes que dicen, vamos a hacer estos eventos como lo hace Hilson. Vamos a hacer estos conciertos como lo hace aquello. Y vamos a hacer estas conferencias como lo hacen aquellos. Gloria a Dios, mi hermano, pero yo no tengo esa unción para hacer eso. Y definitivamente tampoco tenemos el equipo para hacer eso. Pero yo no me voy a limitar en hacer la voluntad de Dios para con nosotros. Lo que pasa es que queremos hacer lo que otros tienen o lo que otros están haciendo, pero no tenemos la suficiente gracia y el carácter para poder hacer lo que otros están haciendo. Yo te pregunto, ¿será que tú tienes el compromiso que tienen otros líderes de otras iglesias para hacer lo que ellos hacen? Porque hay gente que hace eventos multitudinarios, pero no tienen tiempo ni para vivir. Porque su propósito es hacer lo que están haciendo. Ahora, no quiero que te sientas mal, pero muchas veces nosotros hacemos eventos que muchos jóvenes no son comprometidos.
Entonces, si queremos llegar a la grandeza de nuestro llamado, tenemos que comenzar a aplicar ciertas cosas que nos van a beneficiar para poder llegar a hacer lo que ellos están haciendo, o quizás lo que Dios nos ha destinado para nosotros. Hay ciertas cosas que tú y yo tenemos que hacer y que entender para poder disfrutar, hacer la voluntad de Dios. Cuando un joven no conoce la voluntad de Dios para su vida, va a vivir una vida frustrada. Porque siempre se la va a pasar comparándose con los demás y siempre va a creer lo que Dios no lo mandó a hacer. Usted y yo no fuimos llamados para hacer lo que usted está haciendo. Usted y yo fuimos llamados para hacer lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. Y yo sé que es muy difícil comprender eso porque todos quisiéramos tener multitudes. Pero las multitudes no garantizan que estamos haciendo la voluntad de Dios. En una ocasión, papá me decía, yo puedo traer a Tercer Cielo al Congreso de Jóvenes. Y yo sé que vamos a tener que alquilar todo el estacionamiento y vamos a hacer un concierto de 5,000 personas. Yo digo, Tercer Cielo en Panamá gratis, vengan y toda la iglesia van a venir. Pero después, ¿qué va a quedar del concierto? No le pasó a Jesús. Dice que habían 5,000 hombres sin contar las mujeres y los niños, pero en el momento donde Jesús necesitaba de la multitud, dice que no había nadie. O sea, quiere decir que multitudes no es igual a propósito. Ni tampoco multitudes es igual a éxito. Ni tampoco multitudes es igual a que estoy haciendo la voluntad de Dios. Muchos quieren encontrar su propósito a través de sus dones o talentos. Otros pretenden encontrar el significado de la vida para entonces decir que este es mi propósito. Y no nos podemos solamente limitar, subyugar a lo que Dios nos ha dado como don y talento, porque no solamente el hecho de que tú tengas una voz para cantar, el hecho de que tú tengas un don para tocar un instrumento, quiere decir que eso es lo que tú vas a hacer toda tu vida. Porque necesariamente tu don no es lo que Dios va a utilizar para que tú llegues a tu propósito. En muchas ocasiones Dios lo utiliza, pero el don no es el fin es el propósito de Dios. Y el propósito es superior a tu don. O sea, no limites tu propósito a tu don. No es que yo tengo la voz de cantar, por lo tanto yo tengo que cantar toda la vida. No. Hay mucho más que tú puedes hacer solamente de cantar. Por eso es la nueva ola, como lo que está haciendo Marco Brunet, que él hace entrenamiento, que él se va por lo profético, que él se va por entrenar a las familias, que él se va por otra cosa, porque él reconoce que su propósito no está limitado a solamente escribir canciones. Su propósito va más allá de lo que él puede hacer con su voz. Entonces, no limitemos el propósito de Dios a mi talento. No limitemos el propósito de Dios a mi habilidad. No limitemos lo que yo creo que Dios me ha dado, porque esto es solamente lo que Dios me ha dado. Por lo tanto, yo no puedo pasar esa frontera. Y nos frustramos una vida entera desarrollando tu don, pero nunca llegas al propósito de Dios. Diga conmigo, todos tenemos un propósito en la vida. Romanos 8, 29, 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Mire que el fin es que todos seamos conforme a la imagen de su Hijo. No que todos seamos conformes a la imagen de Marcos Huy, o que todos seamos conformes a la imagen de Jesús de Romero, o que todos seamos conformes a la imagen de Marco Brunet. Y no estoy desacreditando el nivel espiritual que puedan tener cada uno de los que he mencionado, pero tenemos que llegar a la estatura, a ser conformes a la imagen de Jesús. Y Jesús no es un cantante. Jesús
Y yo sé que quizás yo con lo que voy a decir puedo tumbar todas estas cosas y tú puedes salir hoy bravo conmigo, pero Jesús, el fin de Jesús no es bailar. El fin de Jesús no es que Panamá Metro gane la final. El fin de Jesús no es que Panamá llegue al mundial y que gane el mundial. O sea, ¿qué propósito hay que Panamá llegue al mundial? Solamente que muchos beban y tomen licor y que tú te puedas alegrar un día y ya se pasa la felicidad. Yo me acuerdo cuando Román metió el gol. ¡Wow! Román era el héroe de Panamá. En todas las propagandas salía de Giselle, Movistar, en todas las propagandas salía. Ahora, ¿dónde quedó Román? ¿En el olvido de muchos o en el recuerdo de pocos? Porque Dios no quiere que tú seas conforme a la imagen de aquellas personas. Dios quiere que tú seas conforme a la imagen de Jesús. Entonces, cuando tenemos claro nuestro fin, nuestro enfoque, no nos desviamos a ser como nadie es. Nos enfocamos a ser como Jesús es. Y yo pudiera decir, aunque no lo tengo anotado, que tu propósito es ser como Jesús. Lo voy a repetir, tu propósito es ser como Jesús. Pero muchos jóvenes quieren ser como Cristiano Ronaldo, pero no quieren ser como Jesús. Y no estoy en contra del fútbol. Tengo familiares que han sido selección nacional. Es Mitre, fue a la Copa de Oro. Mi primo. Pero el propósito de él no está limitado a su don. Es lo que te estoy explicando, lo que te quiero desarrollar un poco más amplio. O sea, tu propósito no está limitado a tu talento. Tu talento es algo necesario dentro de tu propósito, pero tu propósito no, tu talento no es el fin de lo que Dios quiere que tú hagas. El fin de lo que Dios quiere que tú hagas es que tú te parezcas a su hijo. Y entonces cuando nos parecemos a Jesús, es que estamos enfocados y estamos en camino al propósito de Dios. Mira lo que dice 2 de Timoteo capítulo 1 verso 9, dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. O sea, Dios, Jesús nos ha llamado con llamamiento santo. Dice, no conforma a nuestras obras. O sea, no conforma a lo que tú tienes como obra, lo que tú tienes como talento, lo que tú tienes como don, sino según el propósito suyo. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. O sea que nuestro propósito no está limitado a lo que tú y yo podamos hacer. No, es que como yo ministro todos los viernes Jóvenes en Fuego, yo estoy camino a mi propósito. No necesariamente. Es que como yo voy al Evangelio Cambio, yo predico el mensaje de salvación, yo voy camino a mi propósito. Tampoco. Y me voy a meter, no es que como yo voy a las casas de luz y estoy predicando, yo estoy camino a mi propósito. Tampoco. Cuando tú estés camino a parecerte a Jesús, es que entonces tú entiendes tu propósito. Y cuando tú te enfocas a caminar y a parecerte a Jesús, tú puedes hacer muchas de las cosas que estamos haciendo. El error es no caminar para ser como Jesús y hacer muchas cosas que Jesús nos mandó a hacer, pero con la imagen de Él. Estamos haciendo muchas cosas, pero sin la imagen de Jesús. Por eso nos frustramos, por eso nos ponemos a servir aquí en Jóvenes en Fuego, nos podemos a servir en el Evangelio Cambia, nos podemos a servir en Casa de Luz, nos podemos a servir en muchas áreas, pero con la imagen incorrecta. Y lo que vamos a cosechar van a ser una multitud de jóvenes con la imagen incorrecta, pero cuando tú te parezcas a Jesús, y cuando tu enfoque esté en que tú te parezcas más y más a Jesús, de que tu fin no sea que tú prediques y que el fuego caiga, que tu fin no sea que tú cantes y que los ángeles desciendan, que tu fin no sea que tú des una revelación y que la gente te aplauda, que tu fin sea parecerte a Jesús. Entonces lo que tú hagas para Jesús obviamente va a reflejar lo que tú eres, que es Jesús, porque te estás encaminando a parecerte a Él. Pero queremos hacer muchas cosas con la imagen incorrecta. Por eso que muchos jóvenes son golpeados y se van de la iglesia porque ven a líderes, ven a pastores, ven a gente predicando, pero sin la imagen de Jesús.
Y lo que yo no quiero es que tú llegues a tu propósito o llegues al fin de tu tiempo haciendo mucho para Jesús, pero sin la imagen de Jesús dentro. Porque dice que el fin de vuestra fe es la salvación de vuestras almas. El fin tuyo no es que te ganes 1 millón de almas. El fin tuyo es que puedas salvar tu vida de la garra del infierno y que en ese caminar puedas haber impactado a más personas para que tu vida haya sido utilizada para impactar a otras personas. No sé si me estoy dando a explicar, pero yo lo que quiero es que los jóvenes se parezcan más a Jesús. Es eso lo que distinguía a los apóstoles. Era eso lo que distinguía a Esteban, a Pablo, a Juan, a Pedro. Era eso lo que distinguía a cada persona que se parecía más a Jesús. Por eso cuando Jesús lo estaban latigando, golpeando, cuando Jesús lo estaban ahí injuriando, le decían a Pedro, pero tú te pareces a él, pero tú hablas como él, pero tú eres uno de ellos. ¿Por qué razón la gente le decía eso a Pedro? Porque ya Pedro había sido impactado por la naturaleza de Jesús. Y cuando tú eres impactado por lo que Jesús es, no te puedes ser otra persona, vas a hacer lo que Jesús es. Cuando tú sales al evangelio cambia, tú vas a caminar como Jesús caminaba. Cuando tú vas en el metrobús, tú vas a caminar como Jesús camina. Cuando tú estás en la escuela, tú te vas a comportar como Jesús se comportaría. La gente tiene que ver a Jesús en nosotros. De nada vale impactar a miles de personas con la imagen incorrecta. Pero vale mucho decir, Señor, caminé como tú hubieras caminado aquí en la tierra, y la gente tendrá un testimonio de que no soy yo, sino eres tú en mí. Dele un aplauso al Espíritu Santo de Dios. Dos puntos y termino. Tu propósito es hacer la voluntad de Dios. Definitivamente. Primera de Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y dice Pablo, que os apartéis de fornicación. Literalmente aquí Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica que la voluntad de Dios es la santificación. O sea, obviamente volvemos al punto anterior cuando dije que muchas de las personas cuando piensan en santificación piensan en una monja, piensan en un monje, piensan en alguien que está retirado en una montaña por allá que nadie lo puede molestar. Pero cuando Pablo aquí habla de santificación es que tú puedas mostrar la santidad de Dios en el lugar donde tú te encuentras. Miren lo que dice 2 versos 17, dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. O sea, hay una permanencia en aquellas personas que hacen la voluntad de Dios, en aquellas personas que son diferentes dentro del entorno en el cual tú te encuentras. Dice que las cosas del mundo pasan, los deseos del mundo pasan, todas las cosas que hoy tú ves que están de moda van a pasar. Pero el que hace la voluntad de Dios, en pocas palabras, el que hace la voluntad de Dios no pasa de moda. Todas estas modas van a pasar, todas estas músicas van a pasar, todas estas corrientes satánicas van a pasar. Pero el que hace la voluntad de Dios siempre va a estar actualizado para poder impactar a más personas. Y número 3, el secreto está en hacer aquello para lo cual fuiste creado. Un pez no puede funcionar fuera del agua. Un águila que fue diseñado para volar no puede funcionar debajo del mar. Cada sujeto tiene su ambiente y tú fuiste creado para hacer la voluntad de Dios. Por eso, cuando Adán y Eva pecaron, dice que si usted lee un poquito y si usted se instruye un poquito en la palabra, usted va a identificar que el Edén no es un lugar geográfico en la cual miles y miles de años buscando lo que se llamaba el Edén. Muchos dicen Mesopotamia, muchos dicen por allá, por Arabia. Usted puede
tener una investigación exhaustiva de dónde quedaba el Edén, pero las personas dicen que el Edén no era un lugar, el Edén era un ambiente que Dios creaba, en la cual Adán y Eva podían fluir haciendo la voluntad de Dios, por lo cual cuando Adán y Eva pecaron, el ambiente del Edén fue sacado de ellos, y por lo tanto dice que entonces el hombre y la mujer estaban muertos espiritualmente. Es lo que nos pasa cuando queremos fluir fuera del ambiente de Dios. Yo no estoy diciendo que tú solamente vas a fluir dentro de lo que se llama iglesia. Hay muchos que pueden fluir dentro de lo que se llama iglesia. Hay otros que se sienten como que no fluyen dentro de una iglesia. Es lo que yo quiero llamar tu atención, que tú puedes fluir en lo que Dios te ha diseñado, para lo que Dios te ha diseñado, en aquella en la cual tú te encuentras. No hagas nada para lo cual no fuiste creado. El plan perfecto de Dios está escrito para ti antes que tú nacieses. Falta alguien que lo lea y lo practique para comenzar a conocer tu propósito. Yo creo que tú entiendas, jóvenes, que lo que estamos haciendo aquí es hacer la voluntad de Dios. Y mi deseo más grande es que todos los jóvenes puedan conocer el propósito que Dios tiene para con su vida. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que cada joven aquí entienda el propósito por el cual fue creado, Señor. Y que cada aquí joven, Señor, entienda que hay un propósito más allá que sus dones, que sus talentos, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que ellos puedan entender que la meta es que nos parezcamos a Jesús. Y que dentro del parecernos a Jesús podemos hacer muchas cosas para Jesús. Pero yo no quiero hacer nada para ti sin tu imagen, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú le reveles tu propósito a estos jóvenes que hoy están aquí, Señor. Y que ellos puedan entender que su propósito trasciende de muchas cosas que ellos puedan o no entender. Pero yo te pido en el nombre de Jesús que tú abras su corazón y su mente. Y que ellos puedan, Padre, de alguna manera poder tener una comunión contigo para entender tu propósito, Señor. Yo bendigo a estos jóvenes. Y yo declaro en el nombre de Jesús que cada propósito para cada uno que está aquí, Señor, está vivo, está activado. Y ellos van a comenzar a fluir, Padre, para los cuales ellos fueron creados. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que cada joven que está aquí, Señor, pueda experimentar el descubrimiento, Señor, para lo cual ellos fueron creados. Y yo te pido que tú selles esta palabra en su corazón y que ellos puedan ser cada vez más cercanos a parecerte a ti, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso a Jesús.